Buenas tardes, mi nombre es Yairis Guevara y en este momento voy a hablarles sobre los órganos del Estado para las relaciones internacionales. Como primer punto tenemos los órganos centrales del Estado, que son los principios y las normas que rigen en el ejercicio de las relaciones internacionales por los Estados. Han sido objeto de codificación y de desarrollo progresivo a través de la vigencia, entre otros. Los órganos de la Administración Central también se trata de un proceso no derivada directamente del derecho internacional, sino de las previsiones de los derechos internos a través de las recogidas en las constituciones estatales que suelen contemplar ordinariamente la existencia de tales órganos. En materia de privilegio, resulta complicado precisar hasta dónde llegan usos de cortesía diplomática. Siguiente, los órganos exteriores del Estado. Este funcionamiento en toda la forma diplomática es muy similar tanto en las funciones que desempeñan como el privilegio que las amparan. Por ello, el estudio se trata únicamente de la primera forma de diplomacia, o a la diplomacia bilateral permanente, que por otra parte han sido la referencia el desarrollo de las otras modalidades diplomáticas surgidas a lo largo del siglo XX. Por otro punto tenemos el jefe del Estado. El jefe del Estado es una autoridad suprema de un Estado que representa unidad continua ante un Estado del mismo e internacionalmente. Las funciones específicas de los jefes del Estado varían de acuerdo con el sistema político de cada Estado. Al ser la máxima personalidad del Estado, su título determina la forma del gobierno o la forma de gobernar en que se trata. Principalmente se agrupa en dos, o bien una monarquía o una monarca, o bien una república sin un presidente. Por otro punto tenemos privilegios e inmunidades. Los privilegios e inmunidades se otorga a representantes de los estados, los miembros del Estado, para salvaguardar su independencia en el ejercicio de su funcionamiento en relaciones a la organización. Asimismo, autoriza las visas de ingreso a Chile cuando el titular pasaporte diplomático oficial o de servicio viaja a un puerto comercio de servicio. Ministerio de Relaciones Exteriores. Historia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue creado el 4 de noviembre de 1903 con el Decreto Ejecutivo número 3, firmado por el triunvirato de la Junta Provisional del Gobierno panameño el 5 de enero de 1904. Se creó mediante el Decreto Ejecutivo número 30, la reglamentación y organización de las funciones que este ministerio tendría. ¿Cuál es la función de un Ministerio de Relaciones Exteriores? El Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá es la entidad encargada de dirigir y coordinar la política exterior y las relaciones diplomáticas de Panamá. Trabaja en coordinación con los embajadores y cónsules panameños con acreditaciones en distintos países y organismos internacionales. Igualmente, coordina, atiende y trata con las embajadas acreditadas ante los estados panameños en la ciudad de Panamá, con los cónsules extranjeros acreditados en diversas ciudades del territorio panameño y con aquellas organizaciones internacionales que tienen sede y representaciones en Panamá. Su titular es designado y puede ser libremente removido por el presidente de la República y hace parte del Consejo de Ministerios. El ministerio es conocido coloquialmente como Cancillería y funciona en el Palacio Bolívar en la ciudad de Panamá. También tiene el objetivo de dirigir las relaciones internacionales y determinar las políticas exteriores del Estado panameño, promoviendo la integración regional y defendiendo en el exterior los intereses nacionales panameños y de sus naciones de acuerdo a las normas constitucionales, así como las del derecho internacional y los tratados suscritos por Panamá. Los agentes diplomáticos. Un diplomático o diplomática es un servidor público, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. No tiene carácter de agente diplomático en canciller, jefe de personal administrativa, ni el propio personal administrativo y las técnicas de las misiones políticas. Las funciones básicas de un diplomático son las de representación del Estado al pertenecer a las negociaciones y a las apropiaciones. Esta profesión puede ser
o puede ejercerla en una misión diplomática o cónsul ante un organismo internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual pertenece y destaca ante cualquier representación. También los agentes diplomáticos gozan de inmunidad diplomática y se refieren a los privilegios y beneficios otorgados a las personas contratadas bajo el Estado para realizar las misiones diplomáticas o similares con este vínculo. De acuerdo al decreto de gabinete número 280 del 13 de agosto de 1970, por el cual establece el régimen nacional para los otorgamientos y privilegios de inmunidades a miembros de los organismos internacionales y especiales, este decreto es un extracto del Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 y convenciones sobre los privilegios de inmunidad en el organismo de 1946. Los órganos del Estado encargados de las relaciones internacionales. Estos órganos vienen siendo los órganos centrales y los órganos exteriores. Los órganos centrales están divididos entre el jefe de Estado, que son los que vienen relacionando con el estado de conformidad de la legislación interior, que puede delegar sus funciones internacionales, y sus ministros de las relaciones exteriores en Cancillería y la Secretaría. Sus funciones internacionales son dirigir las relaciones internacionales, recepción de jefes, envío de agentes diplomáticos, la concentración de tratados adherentes a los mismos y las declaraciones de guerra. Los jefes de gobierno o primeros ministros en el país donde existen los gobiernos parlamentarios y los organismos monárquicos correspondientes al jefe de gabinete. Los ministerios de Relaciones Exteriores, según las internacionales, el internacionalista peruano Dr. Alberto Ulloa, los dirigentes inmediatos de la política internacional y ejercen después del jefe de Estado la más alta y permanente permanencia en el exterior. Los órganos exteriores. Los órganos exteriores constituyen los órganos oficiales que en el exterior contribuyen a mantener de manera continua y vinculante las políticas económicas, culturales, contractuales y científicas del Estado. Ellos están dirigidos por las misiones diplomáticas permanentes, principalmente representando al Estado, acreditando al Estado receptor, que son unos receptores en proteger al Estado, y receptor por los intereses del Estado acreditante a las naciones dentro de los límites permitidos del desarrollo internacional. Los cónsules son los agentes oficiales sin carácter diplomático que el Estado designa para actuar en determinación del territorio extranjero, conforme a las atribuciones asignadas. Las funciones son fomentar relaciones culturales, económicas, comerciales y científicas, informales sobre la evaluación del concepto y extender los pasaportes o documentos nacionales, presentar ayuda a las personas nacionales, sean naturales o jurídicas. Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Aldi Rodríguez y les hablaré de los siguientes 3 puntos. La administración exterior del Estado. Bien, en la doctrina y en la práctica internacional se ha consagrado las expresiones que, entre comillas, podemos decir administración exterior del Estado o administración del Estado en el exterior, para referirse a los órganos, servicios o instituciones del Estado que tienen como función la de ejecutar la política exterior de su gobierno, tanto en el extranjero como en sus relaciones con otros estados y organizaciones internacionales, como en el territorio nacional, en sus relaciones con las organizaciones internacionales que de allí tengan su sede. Todos los estados son soberanos de decir cómo se organizan internamente, a disponer en este caso, en consecuencias, cuáles sean sus órganos, servicios o instituciones que van a constituir la administración exterior. El siguiente punto que les hablaré sobre es de las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas es institución secular que mantiene entre los dos estados sobre las bases de consentimiento mutuo, con las finalidades de representación, protección y de interés de negociación, información y también incluso de fomento de la cooperación entre los sujetos acreditantes y sujeto receptor. Conllevan la representación jurídica del Estado ante las autoridades centrales y receptor y suponen en el reconocimiento mutuo bilateral. En este caso, lo de las relaciones diplomáticas, su regulación fue codificada en la Convención de Viena el 18 de abril de 1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964. El último punto son los otros órganos del Estado que presentes en las relaciones internacionales. Además de los órganos del Estado,
ya comentados, cabe afinar que existen otros órganos cuyo comportamiento pueden significar la asunción de, en este caso, obligaciones internacionales para el Estado, ya sea por la vía de generar la responsabilidad internacional de su Estado con la correspondiente consecuencias jurídicas, ya sea en este caso por la vía de también de asunción de compromisos internacionales para el Estado, y tanto mediante la celebración de tratados internacionales como mediante la realización de actos unilaterales. Muchas gracias. Buenas noches, profesora Giria Soto, compañeros. Soy la estudiante Yerishka Johnson y voy a hablarles un poco sobre la importancia de los órganos estatales para las relaciones internacionales, las relaciones consulares y el ministro de Asuntos Exteriores. La importancia de los órganos estatales para las relaciones internacionales. Se entiende por organismo internacional aquella organización sujeta al derecho público internacional con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. Las relaciones consulares. La Convención de Viena, Relaciones Consulares, es un tratado internacional abierto a la firma en Viena el 24 de abril de 1963. Al término de la correspondiente conferencia codificadora convocada por las Naciones Unidas, en ella se dio término a las labores al respecto de las Naciones Unidas, dentro de sus tareas de codificación del derecho internacional, realizada por la Comisión de Derechos Internacional y posteriormente por la propia conferencia. Consta de 79 artículos. Tradicionalmente, las relaciones consulares se desarrollan a través de tratados consulares bilaterales y de respectivas legalizaciones internas, así como las correspondientes costumbres internacionales. Ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: formular y proponer al presidente de la República la política exterior del Estado, ejecutar de manera directa o a través de las distintas entidades y organismos del Estado la política exterior del Estado, evaluar la política exterior del Estado y proponer los ajustes y modificaciones que correspondan, mantener en atención a las necesidades e intereses del país relaciones de todo orden con los demás estados y organismos internacionales, directamente o por medio de las misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el exterior, promover y salvaguardar los intereses del país y sus nacionales ante los demás estados, organismos y mecanismos internacionales y ante la comunidad internacional. Naturaleza jurídica. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es una unidad administrativa especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.